Hace más de 100 años que zarpó el mítico Titanic y hoy vuelve a ser noticia. El famoso crucero en el cual se han inspirado para crear la película más taquillera de la historia zarpó el 14 de abril de 1912. Muchos millonarios y personas influyentes de la sociedad de la época viajaban en la fatídica primera travesía del Titanic de Southampton a Nueva York. Pero la historia negra del Titanic hoy se repite cuando la curiosidad de 5 personajes multimillonarios de una forma u otra relacionados con el Titanic se embarcan en una nave hacia el fondo del mar en busca de los restos del Titanic, que lamentablemente vuelve a tener un fatal desenlace. ¿Será que es verdad que existe una maldición en todo lo que rodea la historia del Titanic? Como se ha sabido, el submarino se ha perdido en el océano y las autoridades de búsqueda dan a los tripulantes por desaparecidos tras encontrar algunos restos en la cercanía de los restos del Titanic. Esto es Guía de Viajes. Si eres un apasionado del mundo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Pero antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. ¡Empecemos! ¿Por qué el Titanic sigue creando inquietud y curiosidad 100 años después? Puede parecer inexplicable el hecho que aún más de 112 años después de todo lo que tiene que estar relacionado al Titanic, tiene un desenlace fatídico. No en vano, todo lo que está sucediendo actualmente al momento de la reacción de este vídeo tiene que ver con el submarino perdido para esta excursión fatal que los llevó a la muerte. El Titanic sigue creando inquietud y curiosidad 100 años después de su hundimiento por varias razones. Magnitud del desastre. El Titanic fue uno de los mayores desastres marítimos de la historia, con más de 1500 personas que perdieron la vida. La magnitud de la tragedia ha mantenido el interés del público durante décadas. Historia y cultura. El Titanic fue un símbolo de la cultura de la época. La historia del Titanic ha sido contada en películas, libros y canciones y se ha convertido en parte de la cultura popular. Misterios sin resolver. A pesar de los muchos años que han pasado desde el hundimiento del Titanic, todavía hay muchos misterios sin resolver. Por ejemplo, la ubicación exacta de los restos del barco fue desconocida durante muchos años y todavía hay teorías de conspiración y preguntas sin respuestas sobre lo que realmente sucedió esa trágica noche. Tecnología y avances científicos. La tecnología moderna ha permitido a los investigadores y científicos explorar los restos del Titanic en el fondo del océano. Los avances en la tecnología submarina y la investigación científica han llevado a nuevos descubrimientos y han aumentado el interés en la historia del Titanic. El Titanic sigue siendo un tema de interés y curiosidad 100 años después de su hundimiento debido a la magnitud del desastre, su importancia cultural e histórica, los misterios sin resolver y los avances científicos y tecnológicos que han permitido una exploración más profunda de sus restos. Antes de continuar, si estás disfrutando de este vídeo, no olvides dejar tu like. También recuerda suscribirte a nuestro canal y seguir aprendiendo sobre los más bellos lugares del mundo. Continuemos. ¿Cómo es posible que el barco más famoso de la historia, junto con los pasajeros más ricos y poderosos del mundo, se enfrenten al naufragio más famoso de la historia? El Titanic fue construido como un símbolo de poder y la riqueza de la época. Los pasajeros de primera clase pagaron grandes cantidades de dinero para disfrutar de todas las comodidades que el barco ofrecía, desde un gimnasio y una piscina hasta un salón de fumadores y un restaurante de lujo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. Aunque hubo muchos actos de heroísmo y valentía por parte de la tripulación y los pasajeros, la mayoría de los que no pudieron escapar del barco murieron en el agua helada. Lo que hace irónica la situación es que muchos de los que murieron eran millonarios y personas influyentes de la época. Por ejemplo, John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, murió en el naufragio. También murieron Benjamin Guggenheim, el empresario de la minería y el cobre, e Isidor Straus, el copropietario de los almacenes Macy's, aunque su posición no pudieron salvar del trágico destino, una ironía que muchos encuentran fascinante. Al igual que el caso que nos trae noticia hoy del Titan, el submarino de Ocean Gate, desaparecido en las gélidas aguas del Atlántico en busca de los restos del Titanic. Este pequeño submarino fue diseñado para alojar a 5 personas con 96 horas de oxígeno. El tiempo ha llegado a su fin. Los restos del submarino se han encontrado en el fondo del océano, aproximadamente a 500 metros de la proa del Titanic. La Guardia Costera anunció en conferencia de prensa que todos los tripulantes fallecieron, pero ¿qué extraña relación puede existir en ambas desapariciones? Porque recordemos
que el Titanic se encuentra en 1 de septiembre de 1985, 73 años después. El hundimiento del Titanic en la madrugada del 15 de abril de 1912 es uno de los eventos más famosos de la historia. Aunque se ha investigado extensamente durante más de un siglo, todavía existen algunos misterios sin resolver y teorías conspirativas en torno a lo que realmente sucedió esa noche fatídica. El cúmulo de sucesos que lleva al desenlace final a la naviera que parecía tan moderna y robusta no hace otra cosa sino repetirse en el suceso que nos trae hoy el mundo con la desaparición del Titán. Los tripulantes del Titán eran personas con un importante bagaje profesional. El empresario británico Hamish Harding, el aventurero británico, era propietario de Action Aviation y residía en los Emiratos Árabes Unidos. Era reconocido por sus expediciones extremas y su experiencia como piloto. En 2019 formó parte de un equipo que estableció el récord mundial de la circunnavegación más rápida a través de ambos polos. Además, viajó al espacio con Blue Origin y exploró el Challenger Deep en el Océano Pacífico, el punto más profundo de la Tierra. El empresario pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleiman. Los Dawood son conocidos en Pakistán por su destacado negocio, Dawood Hercules Corporation, que abarca diversos sectores como energía, petroquímica, fertilizantes, tecnología de la información, alimentos y agricultura. El negocio está liderado por el patriarca Hussain Dawood, mientras que Shahzada y Abdul Samad están al frente de varias divisiones y Sabrina Dawood se encarga de las actividades benéficas de la empresa, según la información proporcionada en el sitio web de Dawood Hercules Corporation. El explorador francés Paul-Henri Nargeolet era conocido por su amplia experiencia en la exploración del Titanic, habiendo realizado más de 30 inmersiones al famoso barco desde la década de 1980, y Stockton Rush, CEO y fundador de OceanGate, cuya mujer era familia directa de uno de los tripulantes del Titanic, la familia Strauss. Es curioso cómo tras más de 100 años de investigación de la naviera más famosa del mundo, sigue existiendo tal curiosidad que lleve a 5 personas a sumergirse en el fondo del océano a ver por una ventana los restos del Titanic, poniendo en riesgo su vida. Si hace un siglo y después de muchas circunstancias perdieron la vida con ello 1500 tripulantes, la historia vuelve a repetirse con estas personas. Ahora, opinen ustedes, ¿será que algo misterioso confluye alrededor del Titanic? ¿O será ese punto de las gélidas aguas del Atlántico? ¿Será que la tragedia del Titanic nos recuerda que ni la riqueza ni el poder te salvarán de tu destino? Si te gustaría que habláramos más de ello en un próximo vídeo, te invito a dejarlo en comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda dejar un like, suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Es algo que no te cuesta absolutamente nada y que a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.